Si quisiéramos representar en líneas generales la corriente filosófica que representa Descartes, racionalismo, y aquella en la que se inscribe el pensamiento de Hume, empirismo, podríamos destacar las siguientes caracterizaciones. Recordemos que estas son generalizaciones que pueden discutirse con una mirada en detalle en el trabajo de los autores. Racionalismo. Es una corriente filosófica en la cual la razón inicia su recorrido sin ayuda de la experiencia. Todo factor empírico es dejado de lado para que la razón, como facultad innata, funcione con plenitud. En ella se descubre una tendencia a la metafísica, pues afirma la posibilidad de un conocimiento que trasciende los límites de la experiencia concreta. Empirismo. Para esta postura, todo conocimiento deriva de la experiencia sensible. Esta es la única fuente de conocimiento. De este modo, el espíritu, o la mente, no está dotado de conocimiento originario, sino que se compara a una hoja en blanco que solo la experiencia irá llenando. En ella se observa la negación de la metafísica, ya que dirige el conocimiento hacia los fenómenos. No hay conocimiento por fuera de las cosas y procesos sensibles, en los cuales la razón simplemente actúa como la ordenadora de los materiales de la experiencia. En esta ocasión nos detendremos en la segunda corriente, cuyo principio fundamental postula que todos los datos del pensar se derivan de sensaciones internas o externas. Solo la mezcla y composición de sensaciones como unidades primeras de análisis, impresiones, les dice Hume, pertenecen al espíritu. Ahondaremos en esto en el PowerPoint. Hagamos un punteo con las afirmaciones centrales de Hume, que lo distancian notoriamente de Descartes. 1. Todas las ideas, hasta las más complejas, se reducen a impresiones. Por lo tanto, incluso la idea de Dios es el producto de la idea del propio espíritu con cualidades aumentadas, eterno, sabio, bueno. En este sentido, Dios es una idea derivada de la idea del ser humano. 2. No hay ideas innatas. Todas provienen indefectiblemente de la experiencia. Así, toda idea deviene de una impresión y es válida si concuerda con una impresión o la conexión de varias. 3. Volviendo al punto 1, la idea de Dios no tiene un correlato directo en la experiencia. No podemos comprobar la existencia de Dios por medio de una impresión. Por ende, Dios no existe. PowerPoint de Hume, disponible en la clase 3. En este apartado que se desarrolla en el PowerPoint encontrarán aclaraciones y análisis acerca de algunos de los temas centrales de Hume. 1. Las percepciones del espíritu. 2. Impresiones, sensación y reflexión, e ideas. 2. Las leyes de asociación de ideas. Semejanza, contigüidad, causalidad. Y 3. La cuestión del yo y su concepción de sujeto como haz de percepciones. Ahora vamos con una síntesis explicativa de algunas críticas de Hume. No sustituye la lectura del texto, que es fundamental para el estudio del tema. 1. Crítica a la idea de causalidad. La idea de causalidad es importante porque la usamos constantemente. Todos los razonamientos sobre cuestiones de hecho se fundan en la relación causa-efecto. Los hechos no tienen la misma evidencia que los elementos de la razón, como los que trata la geometría, álgebra lógica. Estos últimos son estrictamente mentales y se basan en el principio de no contradicción. A no puede ser a la vez no A. Las cuestiones de hecho son contingentes, varían. La experiencia de estas se basan en el presupuesto de cierta regularidad. Es decir, no ocurren necesariamente como los elementos de la razón. No pasa siempre lo mismo. En este caso, el método de conocimiento se guía por calcular la probabilidad a partir de la observación de muchos casos. Se llega a establecer un parámetro de continuidad por medio de la inferencia entre causa-efecto. El parámetro de continuidad lo obtenemos por medio del hábito-costumbre. Así accedemos a afirmar una conclusión luego de recurrentes ejemplos reales. Ejemplo de razonamiento inductivo. Hoy es lunes, vi un cuervo negro. Hoy es martes, vi un cuervo negro. Hoy es miércoles, vi un cuervo negro. Conclusión, todos los cuervos son negros.
refutable si veo cuervos blancos. Por lo tanto, la relación causa-efecto se infiere de la experiencia. ¿Pero qué quiere decir se infiere en este caso? Vamos a ver que para Hume las cuestiones de hecho son eventos reales que constatamos en la experiencia, pero que esa relación causal la atribuimos nosotros por observar dos hechos que se siguen con cierta regularidad. Cada vez que pasa A, se sigue B. Cada vez que se da esta causa, acontece tal efecto. Ahora, la conexión entre A y B es algo que nosotros inferimos. En ese caso, la conexión necesaria entre A y B la aportamos por medio de cierta asociación. Por lo tanto, Hume destaca 4 elementos que entran en juego en la relación causal. 1. Lo que llamamos causa, que inicia el proceso. B. Lo que llamamos efecto, que termina el proceso. C. Una cierta relación temporal entre la causa y el efecto. D. La conexión necesaria que genera la causalidad. El primer hecho tiene que producir el segundo. ¿Cuál es el problema que señala Hume? El elemento D, la conexión causal, es algo que inferimos nosotros por asociación de ideas. No es algo que se observe en la experiencia, que efectivamente podamos identificar. Ejemplo de Hume. En una mesa de billar, una bola en movimiento A se dirige a otra que se encuentra en reposo y la golpea. Entonces se mueve la segunda bola, B. El movimiento de la primera causa el movimiento de la segunda, efecto. La relación temporal, C, la tenemos de ambos movimientos consecutivos. Pero la conexión necesaria, D, es una invención nuestra, pues pudiera ocurrir que la bola segunda no se moviera. El elemento D no lo puedo percibir de hecho. ¿Qué ocurre aquí? La conexión necesaria, no es una conexión de hecho, porque no puedo percibirla en la experiencia. No es un elemento de la razón, porque podría no darse el efecto y de hecho no ser algo contradictorio. Entonces solo podemos suponer y no probar que el futuro será semejante al pasado, por costumbre. Nuestro conocimiento de cuestiones de hecho no es concluyente, no hay verdades absolutas, inamovibles. Finalmente, la crítica de Hume suprime el valor teórico de la noción de causalidad. Ya no tiene alcance objetivo, no es más que creencia, útil pero no verdadera, carece de fundamento sólido. 2. Crítica a la idea de substancia y con ella de identidad. El argumento para disolver la idea de substancia es similar a la idea de causalidad. Les resultará más sencillo. Si nos referimos a las cosas, veremos que tenemos impresiones sensibles de sus cualidades, aquellos accidentes que mencionaba Aristóteles, es decir, el peso, el color, la textura de las cosas. Pero la substancia, el sustrato que sostiene esas cualidades, a saber, su esencia o lo que hace que esa cosa sea lo que es, no es algo que podamos evidenciar por medio de la experiencia. Volvamos. Lo que hace que algo sea lo que es no es indefectible independientemente de esas cualidades. Volvamos. Lo que hace que algo sea lo que es no es identificable independientemente de esas cualidades. No podemos abstraerlo y señalarlo como un esto. El concepto de sustancia se utiliza para reunir en una palabra la identidad, mismidad de una cosa. Este concepto de substancia es meramente útil porque nos permite identificar las cosas, pero en sí mismo no es algo, pues no existe, no lo podemos confrontar en la experiencia. Nosotros solo vivenciamos impresiones diversas, quizás similares, de los hechos. En este caso, en su contigüidad, cercanía o proximidad y semejanza, en este caso es su contigüidad y semejanza la que nos permite imaginar, es decir, producir mentalmente la idea de una unidad. Esto lo hacemos para facilitarnos la posibilidad de referirnos a conversar, comprender algo. En este sentido, lo que ocurre para Hume es que tenemos el hábito de observar a través de múltiples ocasiones, facetas o estados de un hecho, objeto. Por medio de esta actividad, nuestra mente sintetiza cierta unidad o identidad. Por ejemplo,
Supongamos que tengo enfrente de mí una taza de café con leche y que esa taza tiene delante el asa por donde la agarro. Hay parte de la taza que no logro observar porque la oculta la propia asa. Es de noche, tengo solo la luz que emana de la computadora enfocándome. Casi que veo nomás el asa de la taza. Pero yo sé, o en realidad creo, que es la taza lo que está frente a mí. Mi taza, una taza. Quizá la taza está medio rajada y no logro contener bien el líquido que ingiero, pues parece que de ella se escurre el café con leche. La taza no cumple eficientemente su función, pero estoy segura que esto delante de mí es una taza. Y pienso, el objeto taza es un contenedor que me permite beber y que se caracteriza por poseer un asa. Pero la taza que veo es una en particular, una taza que aparentemente está rajada, aunque en este preciso momento no veo esa rajadura. Pero si la humedad que se desprende de ella mientras mi codo se moja al apoyarlo junto a ella, pero la taza que veo es una en particular, una taza que aparentemente está rajada porque en este preciso momento no vea esa rajadura, pero sí la humedad que se desprende de ella, mientras mi codo se moja al apoyarlo junto a ella. Esta experiencia actual que tengo de mi contacto visual con el asa de la taza y mi sensación de humedad en penumbras, me dice, acá está la taza, toda la taza por entero, pese a que no la vea completamente o que de hecho no constituya toda ella su esencia, la de contener líquidos y permitirme beberlos. Así pues, Hume sostiene que creemos que las impresiones sucesivas y contiguas que tenemos de un hecho o objeto están necesariamente enlazadas entre sí por algo que las une, la substancia. Ella subsistiría en el tiempo para proporcionarnos la esencia de eso que experienciamos en su fluir y diversidad, aunque para Hume no existe dicha sustancia, no es real, solo es el producto de nuestra imaginación y actividad asociativa. 3. Crítica a la idea del yo. La crítica a la idea de un yo es parecida a la de sustancia. Al respecto, Hume sostiene que como sujeto me percibo a través de impresiones de sensación y reflexión. Me vivencio por mis estados de ánimo, mis actos o manifestaciones subjetivas. Pero no tengo impresiones de mí, yo como un todo, más allá de mis funciones vitales o sensaciones. La idea de un yo, mi identidad personal, es algo así como una ficción que me permite referirme y sostener una base fundante como núcleo de gravedad de mis actos. Cuando pienso en la probabilidad de mí mismo, lo hago abstrayendo la idea de una o varias percepciones particulares. Es así que este cúmulo de percepciones, le dice Hume, es lo que efectivamente soy y vivencio, un haz de percepciones. Soy el que experimenta cada circunstancia y puedo referirme a mí, en tanto una persona precisa, con cierta singularidad, pero no puedo comprobar en la realidad o señalar un momento preciso de mi existencia que dé cuenta de mi yo por entero. Por lo que aquí la memoria juega un papel fundamental, ya que ella es la que me habilita a retomar sucesos pasados, manifestaciones de mi ser para, a su vez, por medio de la imaginación, crear y creer que hay una idea de yo. Y es que, pese a que Hume sostenga que no hay tal yo, que no existe en la experiencia concreta y sensible, es una idea que precisamos indefectiblemente. Pues bien, para proceder en la vida misma, vincularnos con otros, tenernos y sentirnos propios, nuestros, presentes, se requiere ese yo. Veamos un caso muy claro de ello por medio de la experiencia de la enfermedad de Alzheimer. Este tipo de padecimiento está ligado a nuestra memoria y la capacidad de reconocernos como nosotros mismos. Hay algo muy relevante acerca de la conciencia de nuestros estados previos, emociones pasadas, vínculos con nuestros seres queridos.
Cada vivencia de nuestra experiencia deja una marca en nosotros, en el sentido de que forma parte de un horizonte significativo que permanece latente en nuestro presente, ya que podemos recurrir a él en cualquier momento para reafirmar nuestro querer o refutar algún evento. El sujeto que sufre de Alzheimer justamente pierde conexión con sus experiencias pasadas, aquellos momentos que van marcando su existencia. Ahí es cuando queda patente la importancia del yo como ficción. Al desaparecer el acceso a esas impresiones precisas, ese cúmulo de momentos que vivimos, queda en evidencia que nuestra identidad es nula. Sin experiencia, sin esa sucesión y fluir diverso de circunstancias, el yo pasa a ser una nada. Vamos con un cuadro comparativo entre René Descartes y David Hume, para ubicar conceptos centrales. Aquí les ofrecemos un cuadro que les permitirá cotejar las diferencias entre los dos filósofos modernos y destacar los componentes centrales de sus teorías.